Esta es la historia de vida de uno de los personajes más importantes de la telenovela Café con aroma de mujer de 1994. Nacido en un hogar de clase económica muy cómoda, obligado a ser quien no quería ser, dejando de lado sus dotes artísticos. Esta es la historia de vida de Gustavo Corredor Ortiz. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. Aconteció un 9 de noviembre de 1946, cuando en Bogotá, Colombia, nacería Gustavo Corredor Ortiz, fruto del matrimonio entre Carlos Corredor y Margot Ortiz. Gustavo contaba con todas las comodidades que le ofrecían sus padres, viviendo en el barrio Chicó, uno de los lugares incluso hoy en día más exclusivos y lujosos de Bogotá, en Colombia. Todo ello producto del esfuerzo y dedicación de su padre, quien era un exitoso comerciante. Gustavo Corredor, al nacer en el seno de una familia exitosa en los negocios, sus padres, como pasa casi siempre, le trazaron el camino que debía de recorrer para finalmente convertirse en un exitoso profesional, siguiendo los pasos de su exitoso padre. Sin embargo, Gustavo se dio cuenta que lo suyo era lo artístico. Tenía vena de artista, la cual tuvo que ocultar por muchos años por, desafortunadamente, quedar bien con sus padres. Ahí recordábamos a tu papá, a tu mamá. En la casa no querían que tú fueras actor, querían que fueras profesional. Ni siquiera artista. Ser actor era pues no sé, era mejor ser asesino, asaltabancos o alguna vaina así. Entonces no querían. Por ejemplo, yo estudiaba en el Liceo de Cervantes y estando en quinto primaria en una clase de matemáticas y me cogieron pintando una vieja en pelota en clase de matemáticas a los 10 años. No, eso es un sacrilegio. Me echaron del colegio y empezaron a hacerme la guerra porque este tipo se va a dedicar a esa vaina y me hicieron la guerra terrible. Yo perdí 20 años de mi vida artística tratando de ser lo que no era. Fue a los 11 años que Gustavo Corredor tuvo su primera experiencia en actuación, precisamente en la película Dos Ángeles y Medio, interpretando el papel de Cosquillas, juntamente con el niño en condición de calle para ese entonces llamado Luis Alberto Martínez, quien interpretó el papel de Chispas, y ambos encuentran a un bebé que anda perdido y lo cuidan muy bien antes de regresarlo a quien lo había extraviado. Cabe mencionar que esta película estuvo perdida por mucho tiempo, ya que al fallecer Carlos Corredor, productor de la misma, a su vez su padre, se quedó varada en edición, siendo encontrada hasta en el año 2014. A mí me puso mi papá de uno de los papeles protagónicos, me lo asignó y me hizo un gran favor porque ese mundo me encantó, me fascinó. El mundo de la actuación, aunque era en contra de los propios gustos de la familia, porque ellos lo que querían era que yo fuera estudiante de alguna carrera tradicional o un comerciante exitoso como era mi papá. No que me dedicara a cosas artísticas, pero esa fue un factor preponderante para que yo me convirtiera en artista. Entonces se hizo esa película, fue algo maravilloso en mi vida. Yo era un niño de clase alta, vivía en el Chicó, en una de las casas, cuando el Chicó era el barrio más exclusivo de Bogotá, en el año 58. Y esa experiencia de trabajar con un grupo de gamines del Parque Nacional, actores naturales, de estar conviviendo con ellos durante un mes, eso me mostró una faceta del mundo totalmente distinta que yo no conocía. Eso fue una cosa muy formativa para mi carácter y para mi futuro entero. El sentido social que adquirí yo al haber tratado con esos niños de esa clase tan diferente a la mía, pues me marcó socialmente, me hizo coger un sentido de la vida totalmente diferente con respecto a la sociedad y a las demás personas.
Gustavo Corredor intentó ser la persona que deseaban ver sus padres, sin importar su inclinación hacia el arte. Ejecutó una serie de negocios de distintos ámbitos sin lograr alcanzar el éxito en ninguno de ellos. Es que yo tuve la fortuna así de nacer con plata. Me ha costado mucho trabajo salir de ella, pero lo logré. Después de muchos trabajos logré salir de rico. A ver, negocios, monté una fábrica de pastas alimenticias que ya no es mía porque yo soy muy bruto para los negocios y siempre los perdí, pero los que lo tienen sí les va bien. Fue bien. Fábrica de aguas aromáticas, tuve taller de mecánica, tuve buses, tuve un instituto de inglés, tuve un camión, fui camionero. Tú tienes buenas ideas. Exacto, pero no haces. tengo ni 5 de talento para sacarlas adelante. Transcurridos los años sin lograr conseguir que ningún negocio funcionara para el sostenimiento de la familia, vino consigo la descapitalización. Habiéndose acabado la herencia recibida de su padre, fue el momento preciso cuando Gustavo Corredor comenzó a ganarse la vida a través de sus habilidades artísticas. Yo a los 30 años pasados, los 30 años, se acabó la plata de la herencia de los papás y esas cosas y tocó empezar a ver cómo producía. Y como había sido tan inquieto como dibujante desde niño, pues yo me tenía confianza en la cuestión del dibujo y me dio por empezar a pintar cuadros, retratos. Y empecé a pintar retratos de niños y por ahí arranqué con la pintura, pintándole los hijos a los amigos y a las amigas y después a mucha gente y ya después haciendo exposiciones de pintura. A los 43 años, Gustavo Corredor, luego de tanto tiempo transcurrido sin actuar desde muy joven, la misma le llegaría de nuevo, circunstancialmente, a través de su hija Cristina, cuando ésta decidió abandonar la carrera de lenguas que estudiaba en su momento para convertirse en actriz. Hasta que una vez mi hija Cristina, la mayor, que estudiaba lenguas modernas aquí en los Andes, me dijo: papá, yo no quiero ser esta vaina, yo quiero ser actriz. Le dije: la vaina es que yo no tengo un peso para pagarle un semestre en ninguna parte en este momento, estamos a mitad de semestre. Entonces ella se fue a la academia de Ronald Ayazo en esa época. Le dijo: mira, yo quiero estudiar aquí, y el tipo le hizo un examen de los que hacen ahí y le fue muy bien y le dijo: no, venga, ya, véngase a estudiar aquí. Pero es que resulta que mi papá está en el Japón y vuelve dentro de 3 meses y no tengo con qué pagarle la matrícula. Tranquila, usted es buena, a usted le va a ir bien, métase y cuando venga su papá dígale que venga y arreglamos. Y a los 3 meses dije yo: bueno, la embarramos porque yo no tengo la plata. No la tengo. Vamos a poner la cara. Vamos a poner la cara. Yo fui con mi hija donde Ronald y mucho gusto. A sus órdenes, ¿qué puedo servir? Le dije: vengo a decirle que no cuente conmigo. Que no tengo la plata para pagar el semestre de la niña. Me dijo: no importa. Además, necesito que usted se quede aquí estudiando. Pues me dijo: quédese aquí. Y yo: no, pero ¿yo qué hago? Yo ya tenía 43 años. Ah, bueno, le dije: pero si no tengo con qué pagar la matrícula del semestre de la hija, pues menos el mío. No importa, hermano. A usted le va a ir bien. Usted tiene un casting muy chévere. Métase. Y después arreglamos. Y me metí, como a los 2 meses de estar ahí, me mandó un casting a un programa que se llamaba Que no le pase a usted. Y me fui, me dieron el papelito, primer figurante de Extra con Parlamento que llamaban, y les gustó la vaina y a los 8 días me llamaron para otro y después para otro y empecé por los musidramas, desde abajo, Como unitarios. Y para arriba, sus unitarios y todo eso. Se comenzaba a hacer realidad el sueño de Gustavo Corredor cuando desde niño a los 11 años disfrutó la experiencia de la actuación, pensando que la misma solo sería una aventura, pero regresó a su vida para quedarse con él para siempre. A partir de los llamados de las producciones, lo comenzamos a ver frecuentemente en distintas telenovelas como La quinta hoja del trébol, La potra zaina,
El fantasma del Gran Hotel. El fantasma del Gran Hotel. Y muy especialmente lo recordamos en la extraordinaria telenovela Café con aroma de mujer de 1994, en la cual interpretó a dos personajes muy importantes de esta historia, como Rafael Vallejo, hijo del hacendado Octavio Vallejo y a su vez padre de Sebastián, personaje principal de esta historia junto a la gaviota. Su mamá está furiosa. Dice que Francisco heredando Café Export quedó mucho mejor que nosotros y que yo debía protestar. El viejo sabía por qué redactó así ese testamento. Él sabía perfectamente por qué nos dejó a nosotros estas tierras, en especial esta hacienda. Y como Octavio Vallejo, dueño de la hacienda Casablanca en su época de juventud, quien habría hecho una bonita amistad con Carmenza, madre de la gaviota. No, Octavio, pero es que me da pena porque yo después ¿con qué le voy a pagar eso a usted? Yo no tengo cómo pagar. Ay, Carmenza, si yo con usted tengo una deuda pendiente muy grande, que no se paga ni con la plática extra ni con el trabajo fijo. Es más, le voy a dejar un cuartel para usted y para la niña. Y siempre va a ser para ustedes. A este don Octavio, se sobró. Continúa disfrutando de nuestro contenido relacionado a la exitosa telenovela Café con aroma de mujer de 1994 y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos.